Bueno, vamos a hacer una presentación sobre la prevención del stroke en estenosis de arterias intracraneanas mediante el bypass temporosilviano. Vamos a hacer la presentación de dos casos y una pequeña discusión. El caso número 1 es una femenina de 58 años, normotensa, no fumadora e hipotiroidea. Ingresa por un segundo episodio de pocos días de diferencia de hemiparesia izquierda de 90 minutos de duración con recuperación ad integrum. Aquí podemos ver la resonancia de ingreso con una pequeña imagen en la cápsula externa. En esta angioresonancia en corte axial podemos ver la asimetría en la presencia de los vasos intracraneanos. Y en la angioresonancia, en la reconstrucción, podemos ver una significativa diferencia con una ausencia de la arteria cerebral media derecha. Aquí tenemos una angiografía digital cerebral en donde podemos observar una ausencia en el origen de la M1 derecha. En el perfil podemos observar acá en el origen de A1 una importante estenosis. Este caso se discutió en el servicio y se decidió hacer un bypass temporosilviano. Esta es la angiografía digital posoperatoria en donde podemos observar a la arteria temporal superficial con una inyección superselectiva en donde vemos la perfusión del parénquima cerebral. La paciente lleva 4 años sin nuevos eventos de isquemia cerebral. En una tomografía con perfusión realizada recientemente podemos ver la simetría en la perfusión y ausencia de trastornos hemodinámicos. En el caso número 2 se trata de un masculino de 68 años, ex tabaquista severo, hipertenso, diabetes tipo 2, dislipémico, fibrilación auricular crónica y anticoagulado con antecedentes de varios ACV isquémicos en diferentes territorios. Ingresa por episodios de hemiparesia izquierda a repetición, incluso los repite en la bipedestación siendo TA dependiente a pesar de la máxima terapéutica médica. Esta es la tomografía axial computada con perfusión de ingreso en la que podemos observar una clara hipoperfusión en el territorio silviano derecho. Luego se le realizó una angiografía digital cerebral en la que podemos observar una oclusión total de la arteria carótida interna derecha y en el disparo en la arteria vertebral podemos observar una arteria vertebral derecha muy irregular con una oclusión total de la arteria vertebral izquierda. Estamos ante un paciente sintomático a pesar de la máxima terapéutica médica con estudios de imágenes que muestran un severo compromiso hemodinámico por el cual se indicó en este caso el bypass temporosilviano. Nosotros siempre nos gusta mirar la angiografía, la carótida externa para ver a la arteria temporal superficial, como vemos en este caso, en donde podemos observar dos ramas, las dos ramas muy importantes, incluso la frontal era de un calibre algo mayor, por el cual decidimos hacer lo que se llama un bypass doble, que incluso muchos autores lo catalogan como un bypass casi de alto flujo. Es así que luego de realizado el bypass, el paciente anduvo muy bien, se le realizó esta angiotomografía al egreso en donde podemos observar las dos ramas de la arteria temporal superficial permeables y con muy buena perfusión cerebral.
Bueno, aquí ponemos nuevamente la tomografía axial computada de perfusión del ingreso y aquí vemos la tomografía de perfusión al egreso, donde vemos una significativa reducción del área de hipoflujo cerebral. El paciente lleva 6 meses sin repetir episodios de isquemia cerebral. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de evidencia y fundamentación del bypass en el tratamiento del stroke. Hasta 1985 el gold estándar para la prevención del stroke era el bypass temporosilviano, hasta que apareció este primer gran trial publicado en el New England Journal of Medicine en 1985, en el cual se enrolaron 1.377 pacientes con stroke atribuible a oclusión de carótida interna cervical, estenosis de la carótida interna por arriba de C2 y estenosis y oclusión de la arteria cerebral media. Los resultados mostraron que no hubo diferencias en la prevención del stroke en los dos brazos, ya sea el quirúrgico o el médico, en los primeros 30 días y luego en el follow-up a los 55.8 meses. Esto obviamente provocó que no se hicieran más prácticamente los bypass temporosilvianos para la prevención del stroke. Luego de varios años hubo muchas críticas a este trial debido a que la selección para enrolar a los pacientes no se hacía en base a criterios hemodinámicos y solo fueron criterios anatómicos, es decir, estenosis u oclusión, ya sea de la arteria cerebral media o de la carótida interna. Y además que muchos de los bypasses que se hicieron lo realizaron fuera de los centros participantes. Para poder hablar de los criterios hemodinámicos es importante conocer los estadios de la insuficiencia cerebral crónica. Es así que tenemos un primer estadio de insuficiencia hemodinámica o leve, en el cual la autorregulación cerebral mediante la vasodilatación mantiene normal el flujo sanguíneo cerebral y la fracción de extracción de oxígeno. Es así que pasamos al estadio 2 o moderado, en el cual se reduce el flujo sanguíneo cerebral y se compensa con aumento de la fracción de extracción de oxígeno. Por último, el estadio 3 o más severo, en el cual ambos, ya sea el flujo sanguíneo cerebral y la fracción de extracción de oxígeno, están reducidos, pudiendo llegar al nivel de isquemia y posterior infarto cerebral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una insuficiencia cerebral crónica? No alcanza con ver las estenosis u oclusiones en las arterias principales en una angiografía digital cerebral, ni tampoco ver si existe demora o retardo en el llenado arterial o capilar y hacer la comparación con el lado opuesto. Hoy en día contamos con otros estudios, por ejemplo, la tomografía con perfusión, ya está en nuestro medio, incluso las han visto en los dos casos que mostré, y este estudio se basa en la inyección de contraste iodado y se puede realizar la medición del flujo sanguíneo cerebral en un determinado sector. También podemos utilizar el PET, en el cual se puede hacer la medición del flujo sanguíneo a través de la emisión gamma de un trazador, el SPECT, pero tiene una menor resolución espacial comparado con el PET. Otra forma es hacer una tomografía axial computada con inhalación de xenón, la angioresonancia magnética cuantitativa y por último la resonancia magnética cerebral funcional con secuencias BOLD. Los estudios que miden flujo sanguíneo cerebral se pueden sensibilizar con pruebas de vasodilatación, ya sea
con hipercapnia, acetazolamida, estímulos fisiológicos como los movimientos, etc. En condiciones normales, la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo cerebral y las respuestas anormales se pueden clasificar en estadio 1, en el cual observamos una menor respuesta vasodilatadora comparado con el hemisferio opuesto. En el estadio 2 no observamos respuesta vasodilatadora y por último el estadio 3 o más severo, hay una reducción paradojal del flujo sanguíneo cerebral debido a un robo hemodinámico proveniente del lado contralateral. El segundo gran trial fue el COS, que fue publicado en el año 2011 en relación al bypass temporosilviano y la prevención del stroke. La selección se utilizaron pacientes con accidente isquémico transitorio o isquemias reversibles en los últimos 120 días, en el cual había una oclusión total de la arteria carótida interna, fundamentada con una angiografía digital cerebral y una insuficiencia hemodinámica en estadio 2, o sea, moderado, mediante PET. Los resultados indicaron que no hubo diferencias en la prevención de stroke a 2 años en los dos brazos, a pesar, fíjense esto, de un 96% de permeabilidad de bypass y franco mejoramiento en la insuficiencia hemodinámica, corroborado nuevamente por el PET. Las críticas nuevamente pasa por la selección de los pacientes, es decir, no se valoraron a pacientes refractarios a la máxima terapéutica médica con síntomas secundarios o a cambios posturales o TA dependientes. En este slide les voy a mostrar a nuestro criterio cuál debiera ser una tentativa selección de candidatos para bypass. Primero, los pacientes deben tener eventos isquémicos recurrentes en contexto de máxima terapéutica médica y que además sean TA dependientes y que tengan clínica postural. La angiografía digital cerebral debe mostrar estenosis u oclusión sintomática de la arteria carótida interna y de la cerebral media. También debe haber una valoración del flujo sanguíneo cerebral con una severa disminución de la reserva hemodinámica cerebral. Y por último, el bypass temporosilviano debe ser realizado por un equipo quirúrgico con una baja morbimortalidad. La revascularización indirecta o sin angiosis se basa en el poder angiogénico de los tejidos apoyado sobre la superficie cerebral, en el cual el cirujano apoya tejidos como la dura madre invertida, que también se lo llama encéfalo duro sin angiosis, o puede apoyar la dura madre invertida y el músculo temporal. A este procedimiento se lo llama encéfalo duro mío sin angiosis. Y por último puede apoyar, aparte de la dura madre, el músculo, la arteria temporal superficial sobre el cerebro. De esta manera se va a crear la sinangiosis, en el cual vasos de estos tejidos van a nutrir y perfundir al cerebro. Estos procedimientos quirúrgicos son muy utilizados en la población pediátrica para el tratamiento del moyamoya. Nuestro grupo tiene mucha experiencia también en el tratamiento del moyamoya y utilizamos generalmente la sinangiosis más el bypass temporosilviano para el tratamiento del mismo. Hay muchos trabajos con buenos resultados, ya sea para el moyamoya y para las estenosis intracraneanas. Lo que sí hay que recordar que la sinangiosis tarda entre varios meses a pocos años para lograr una buena perfusión cerebral y por eso se considera que hay un periodo de desprotección para la prevención del stroke. Nosotros aconsejamos, ya sea para la estenosis intracraneana y el moyamoya, realizar lo que se llama la revascularización combinada.
es decir, el bypass temporosilviano más la sinangiosis. Por último, 3 conclusiones. A pesar de los múltiples y numerosos trials fallidos, creemos que hay una población muy reducida de pacientes que se pueden llegar a beneficiar con la revascularización combinada en la prevención del stroke. Es fundamental el rol central de los neurólogos vasculares, apoyados por las imágenes, en brindar la máxima atención médica y en la selección de los potenciales pacientes para la revascularización. El equipo quirúrgico debe tener experiencia y baja morbimortalidad. Muchas gracias por su atención.